justo cuando la gasolina está por las nubes, el tren urbano debería ser una opción, al menos para un sector de la población, pero no lo es. Y a pesar de que su construcción alcanzó los 2.300 millones de dólares y sigue generando pérdidas inaceptables por inacción, ya adivinen de quién, del gobierno. Adelante, Valeria. Aunque ahora nos parezca un sueño, en Puerto Rico existió un tren que recorría gran parte de la Isla Grande. Fue el esfuerzo mayúsculo de aquellos obreros hizo posible que ya en 1898 hubiese 370 kilómetros de vía férrea continua, de San Juan a Arecibo, de San Juan a Carolina, de Yauco a Ponce y de Aguadilla a Mayagüez. El antiguo ferrocarril transportaba pasajeros, correo y principalmente carga, sobre todo caña de azúcar. Pero con el auge de los carros, el tren perdió patrocinio. Y el tren, el único medio de transportación masiva del país, fue abandonado por usuarios. Por las instituciones gubernamentales que no tomaron rápidas medidas para evitar su innecesaria desaparición. Es una isla que, teniendo, ¿verdad?, el desarrollo habiendo ocurrido a lo largo de este antiguo histórico ferrocarril, se presta para tener un servicio de ferrocarriles que le dé la vuelta a la isla. Lo trágico es que no se haya preservado esa servidumbre en todas partes. El gobierno le dio prioridad al desarrollo de carreteras, una historia que se repite. Distintas administraciones coquetearon con la idea de volver a tener un tren en Puerto Rico, pero no fue hasta 1993, durante la gobernación de Pedro Rosselló, que el gobierno federal aprobó el financiamiento del tren urbano. El tren urbano será el proyecto más exitoso que verá la luz en los albores del nuevo siglo. El proyecto más exitoso que vería la luz. Las promesas eran enormes, pero se quedaron cortas desde el principio. Se compró equipo para una ruta hasta Minillas que nunca se completó. Se compraron los vagones para ellos, creo que compramos 90 vagones, si no me equivoco, y ya tenían la aprobación ambiental del proyecto para ser subastado. Y desafortunadamente lo abandonaron. Lo que se desarrolló fueron 16 estaciones entre Bayamón y Sagrado Corazón. El plan maestro del tren urbano, que se lleva estudiando desde hace más de 30 años, básicamente incluía el aeropuerto, el Viejo San Juan, Carolina, Caguas. Durante su construcción se proyectaba que tendría más de 40 millones de pasajeros anualmente. Hoy, sin embargo, el número de usuarios del tren no pasa de 5 millones al año. Si bien la transportación pública siempre debe ser subsidiada, el tren urbano tiene uno de los peores rendimientos financieros en esta categoría, según el Plan Fiscal Certificado. Solo recupera 4 centavos de cada dólar en gasto operacional versus 12 centavos que recuperan sistemas similares. Que lo que ha hecho que el tren no tenga el patrocinio necesario son 2 factores principales. Uno, la falta de extensiones, y segundo, la falta de promoción efectiva. Lamentablemente no hubo voluntad, lo asociaron con un asunto político y lo abandonaron. En las elecciones del 2000, Pesquera perdió la contienda para la gobernación de Puerto Rico contra Sila María Calderón. Él cree que esa fue la sentencia de muerte del proyecto. Tras de recibir todos los endosos necesarios del gobierno federal, la gobernadora Sila Calderón activó. El tren urbano fue inaugurado en el 2004. La exgobernadora Sila Calderón nos aseguró en una entrevista en el 2020 que su administración se encontró con un proyecto a medias y lleno de deficiencias. Y decía y se alegaba que estaba completado en un 75%. No obstante, la realidad fue que cuando iniciamos los trabajos en el tren urbano nos dimos cuenta que solamente estaba completado en 55%, o sea que habían mentido. Nosotros tuvimos que emitir entonces 1.000 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras para poder financiar el tren hasta su finalización, y lo hice hasta el final. El costo del tren urbano, que inicialmente se había estimado en 1.500 millones, subió a 2.300 millones de dólares. Y ni siquiera se terminó la fase 1A a Minillas. Tampoco la ruta Carolina, aunque sí se dejó construida la entrada del túnel para esa extensión desde Río Piedras. A 18 años de su inauguración, el tren urbano ha sufrido un deterioro evidente. Todavía no se han reparado algunos de los daños provocados por el huracán María hace casi 5 años.
Más de la mitad de las barreras de acceso no funcionan y muchas de las máquinas para comprar boletos están dañadas. De hecho, hasta nosotros perdimos $20 en una de ellas. ¿Me metiste $3 en una tarjeta, Fe? Permiso. ¿Qué tú querías? ¿Que le di $20? Se compra solo con efectivo y hay restricciones si usas billetes de 20. Los sistemas no cumplen con los requisitos para aceptar tarjetas de débito o crédito. El software está obsoleto. Reparar esto es uno de los proyectos prioritarios para la administración actual, según la Secretaria de Transportación y Obras Públicas. Es un proyecto bien grande que estamos trabajando, ya se adjudicó, ya se está haciendo, va a estar listo para el año que viene. Bueno, en el caso del tren, y yo te voy a dar un número, son más de $100 millones en todos estos arreglos. La operación y el mantenimiento del tren urbano están a cargo de la empresa ACI Herzog. Este contrato con el operador privado es escandaloso. Fue renovado en el 2017 con una duración de 15 años. O sea, hasta el 2032, por más de $57 millones al año. También se les paga $1,5 millones adicionales cada año para la compra de piezas y reparaciones. Las mejoras grandes, el pago de electricidad y los seguros los tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico. Con una ruta corta y sin un sistema eficiente de guaguas que lo complemente, el futuro del tren es incierto. En mayo pasado, el Senado aprobó la resolución 493 para investigar si es viable extender los servicios del tren urbano. Un tren como el tren urbano está diseñado para servir áreas densamente pobladas y el barrio más poblado es Santurce. Entonces, el hecho de que empezaran construyendo hacia Bayamón en vez de hacia Santurce es un punto de preocupación para mí. Los errores que se cometieron en esta primera fase pueden servir de lección para continuar expandiéndolo. Hoy por hoy hace falta una extensión a, por lo menos, el centro de convenciones. Y de hecho, creo que hay conversaciones sobre ese respecto. ¿Es algo que ustedes están evaluando? ¿Está sobre la mesa? ¿Hay fondos disponibles para esto? Bueno, fondos disponibles al momento no han sido identificados, pero sí estamos trabajando en el estudio de viabilidad para añadir una ruta como esta. Bueno, y con nosotros los planificadores Pedro Cardona y Luis García Pelati. Buenas noches. Buenas noches, Valeria. ¿Por qué ustedes creen que el tren no ha tenido el patrocinio que se proyectaba en un principio? ¿Es por la ruta? Yo creo que hay varios factores ahí. El primero de ellos es que el tren realmente no llega a los lugares donde la gente quiere llegar. Y lo otro, que la integración que tiene el tren y las estaciones con su entorno es pobre. Cuando se veía en las tomas, tú puedes ver que las entradas del tren son unas plazoletas amplias, poco arboladas, incómodas para una persona llegar a un sistema de transporte colectivo. Y eso hace que la gente va una vez y la segunda vez no va. Si ya hay un día de lluvia, ya no quieres regresar en otra ocasión. Así que hay una multiplicidad de factores, pero el principal es que no llega a ningún lado. Sí, a mí me gustaría que veamos, si nos pueden poner la gráfica de la ruta completa con todas las fases. Me gustaría pasar a esa, porque el tren se quedó en lo que era la fase 1, ni siquiera llegó a la 1A, que era a Minillas. Correcto. Y tenemos un sistema que es como si tú estás en Nueva York y todo el sistema de transporte parara en Central Park y nunca bajara. Y si tú te das cuenta, lo más importante, tú tienes el viejo San Juan, el puerto, Santurce, Condado, el aeropuerto. Carolina, Caguas, o sea. Montamos un sistema que no llegaba a ninguno de los lugares más importantes de nuestra área metropolitana, pero particularmente de San Juan. ¿Creen que hubiera sido exitoso si hubiera tenido la alineación completa? Si hubiera tenido la alineación completa sería otra cosa. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que aquí el Centro Gubernamental Minillas es el principal centro de empleo que hay en Puerto Rico. Tenía 20 y tantos mil empleos hasta no hace mucho tiempo. Y se compraron los vagones, lo dijo el ingeniero Pesquera, se compraron los vagones para esa extensión. Tenía que llegar allí. Y lo otro es que inicialmente en los años 80, cuando se proyectaba el sistema de transporte colectivo, se planteaba que fuera un tranvía. Los tranvías están mucho más integrados a su entorno. En el caso de Puerto Rico nos fuimos con un heavy rail que cuesta muchísimo más, que requiere un viaducto dedicado, elevado o soterrado, porque no puede ir al lado de los carros.
y eso hace que el sistema dependa de unos complementos que no se dieron. Pero relacionado a eso, o sea, el proyecto se estimaba que iba a costar $1.500 millones, terminó costando $2.300 millones. Sabemos que no se hicieron las extensiones. ¿Qué elevó tanto el costo del proyecto? Porque entonces, si pensamos que nada más ese tramo tan corto costó eso, no me quiero imaginar con todas las extensiones. Se habla mucho de que las estaciones quizás eran muy grandes, muy sofisticadas. ¿Tuvo eso que ver? Se ha dicho que el costo, la relación del costo de las estaciones en relación a lo que es el costo lineal de construir en Puerto Rico fue excesivo a cualquier otro sistema. Cuando uno se da cuenta que te montas en cualquier otro sistema de transporte, los más importantes hoy son Singapur, Ámsterdam, Londres, las estaciones son estaciones simples. Nosotros creamos grandes estaciones, lo cual elevó el costo del proyecto. Se llaman estaciones faraónicas, era como se describían estas estaciones del tren urbano. Y eso claramente elevó los costos y limitó la capacidad de hacer las extensiones que eran tan necesarias. Y yo creo que lo otro es que tenemos que ver que en esa ecuación de la construcción del tren urbano, el costo elevado hacía que toda una serie de elementos en la cadena de producción de ese proyecto ganaran más dinero. A mayor costo era mayor los dividendos que generaban todos los componentes del proyecto. Y otro factor es que muchas veces uno tiene, ¿verdad?, que usar un carro para poder usar el tren, o sea, llegar en carro a alguna estación que tenga estacionamiento, estacionarse, usar el tren, y tampoco hay aceras ni nada para caminar. Yo sé que usted trajo unas imágenes también de lo que era, ¿verdad?, la planificación completa, ¿verdad?, que tomaba en cuenta el entorno. Este es el caso de la avenida Roosevelt, una proyección que habíamos hecho de lo que podía ser la avenida Roosevelt transformada, existente. El boceto de la transformada sería la próxima, y la tercera imagen ya sería un rendering de lo que sería ese lugar con árboles, con todos los componentes, una densidad mayor. Por la Roosevelt. Y también había todo un redesarrollo. Al día de hoy siguen habiendo parcelas vacías que se tenían que haber utilizado para aumentar la densidad del sistema. Brevemente, ¿es rescatable el proyecto hoy? Yo creo que si se invierte en un sistema complementario de autobuses y los corredores peatonales que tú describías, entonces el sistema sería otra cosa, y aumentar la densidad. Tiene que llegar a San Juan, tiene que llegar al aeropuerto. Las grandes ciudades tienen sistemas de transporte comunicando aeropuertos con sus áreas principales.